I want to greet everyone because I'm very happy to participate in this Congress, especially with this incredible topic that is Ayuno, fasting, because fasting is one of the main stones of Medjugorje. Estoy muy alegre de poder estar con vosotros y participar en este congreso tan importante, especialmente con el tema tan importante que tenemos, y vamos a tratar sobre el ayuno, que es una de las 5 piedras de Medjugorje. You know, recently in the message of of February, Our Lady repeated how she invites us to prayer and fasting. En el último mensaje del 25 de febrero, la Virgen repitió de nuevo que nos invita a orar y ayunar. And long ago, and she repeated that several times, dear children, through prayer and fasting, you can obtain everything. Y también varias veces la Virgen ha dicho, queridos hijos, a través de la oración y el ayuno podéis obtener todo. So today we are in a very difficult situation in the world. Hoy en día nos encontramos en una situación muy difícil en el mundo. So I don't need to enter in the details. No necesito hablar de los detalles. We are all aware of that. Todos somos muy conscientes de eso. And more than ever, we have that incredible weapon to change everything into good. Y más que nunca, ahora tenemos esa arma increíble para cambiar todo al bien. So first of all, I want to say that many times people see the fasting as a penance. Quiero decir que muchas veces la gente ve el ayuno como una penitencia. So they have absolutely no attraction to penance. Y claro, la gente naturalmente no tiene ninguna atracción natural a la penitencia. But in many apparitions, Our Lady is reminding us penance. But for this fasting, there is a good news for you that I want to share. Y la Virgen también lo menciona muchas veces en sus apariciones, pero sobre el ayuno hay una buena noticia que yo quiero compartir con vosotros. In Medjugorje, she confided to the visionaries and to the prayer groups something very beautiful about fasting. En Medjugorje la Virgen reveló a los videntes y también a los grupos de oración algo muy bonito sobre el ayuno. She said that, why do we fast on bread? Ella ha dicho, ¿por qué ayunamos en el pan? Because Jesus said, I am the bread of life. Porque Jesús ha dicho, yo soy el pan de la vida. He didn't say, I am the potato of life, I'm the carrot of life, or I am the apple of life. I am the bread of life. Él no ha dicho, yo soy zanahoria de la vida, o no soy no soy Patate, carrot, Maillard. No soy una manzana de la vida. But the bread, because the bread has a story. Sino soy pan de la vida, porque el pan tiene su historia. You know, when you do the harvest, you cut the wheat. Cuando se hace una cosecha, se corta el trigo. And these grains have to go deep into the earth. Y los granos tienen que ir profundamente a la tierra. And they have to die. Y tienen que morir. And only if they die, they can get out of the earth and bear many more times the fruit. Y solamente si mueren pueden dar frutos múltiples. So it's life. Y eso es la vida. So the bread is made of that. Y el pan se consiste de eso. And we have in the bread the story of Jesus. Y en el pan tenemos la historia de Jesús. He went to earth. Él ha ido a la tierra. He died on the cross. Murió en la cruz. He was buried. Fue enterrado. And after 3 days, he resurrected. Y después de 3 días resucitó. And he gave life to millions and millions and millions of people, thanks to his death and resurrection. Y gracias a su muerte y su resurrección, dio la vida a los millones y millones de personas. So, you know, Our Lady said to the prayer group and to all of us, actually, something beautiful. Y la Virgen ha dicho algo muy bonito al grupo de oración y a todos nosotros. Dear children, I wish that every Thursday would be for you like Holy Thursday. Queridos hijos, deseo que cada jueves sea para vosotros un jueves santo. Which means
to celebrate the bread of life, Eso significa que celebremos el pan de la vida, the gift of the Eucharist. el don de la Eucaristía. And this is why the day before on Wednesdays, Y por eso, el día anterior, los miércoles, she puts us on bread nos ponen el pan so that we may start meditating on the mystery of the bread. para que podamos empezar a meditar sobre el misterio del pan. Then we celebrate on Thursday. Y luego, los jueves lo celebramos. And on Fridays, in order not to lose too quickly the mystery of bread, she keeps us on bread. Y los viernes, para que no perdamos tan rápidamente el misterio del pan, nos mantiene en el pan. So to make a long story short, she wants in the middle of the week that we put Jesus at the first place as the bread of life. Y así que, para resumir todo, en medio de la semana quiere que pongamos a Jesús en el centro de todo. Because everything she asks us to do it with love. Porque todo lo que ella pide que lo hagamos con el amor. And the secret of the power of fasting resides in the love with which we fast. Y el misterio del poder del ayuno se encuentra en el amor con el que hacemos el ayuno. Mary never connected penance and the fasting that she asked. María nunca conectó el ayuno con la penitencia. But she is giving this fasting on bread and water. She is calling us to get closer to the Eucharist and Jesus in the Eucharist. Pero invitándonos a ayunar a base de pan y agua, nos está invitando a acercarnos a Jesús eucarístico. And this is the goal of Our Lady constantly. For everything she asks, the goal of that is for us to get closer to Jesus. Y la meta de la Virgen es esto, todo lo que hagamos que nos acerquemos a Jesús. So, of course, in the book of Isaiah, the prophet Isaiah, you find a lot of examples of that, how fasting should be fasting from the heart. En el libro de Isaías encontramos muchos ejemplos de eso, cómo el ayuno debería ser el ayuno con el amor. I will read a few sentences, I pick a few phrases from there. Voy a leer algunos versículos de Isaías, chapter 58. El capítulo 58. So on verse 3, we start like that. Empezamos con el versículo 3. Look, you seek your own pleasure on your fast days, and you exploit all your workmen. He aquí que en el día del vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. So he's telling that you quarrel and squabble and strike viciously with your fist. Verse 4. He aquí para que contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inusualmente. 6. Is not this the sort of fast that pleases me, said the Lord? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Listen, to break unjust fetters. Desatar las ligaduras de impiedad. To undo the thongs of the yoke. Soltar las cargas de opresión. To let the oppressed go free. Y dejar ir libres a los quebrantados. And to break all yokes. Y que rompáis todo yugo. No. Is it not sharing your food with the hungry? 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? And sheltering the homeless poor? A los pobres errantes albergues en casa. If you see someone lacking clothes, to clothe him and not to turn away from your own kin. Y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Now listen, what is the fruit of fasting, the real fasting that pleases God? Escuchad cuál es el fruto del ayuno, ese ayuno verdadero que agrada a Dios. 8 and 9, okay. Then your light will blaze out like the dawn. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. And your wound be quickly healed over. E irá tu justicia delante de ti. Saving justice will go ahead of you. No, saving justice will go ahead of you,
and glory come behind you. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Then you will cry for help, and the Lord will answer. Entonces invocarás y te oirá Yahvé. You will call, and he will say, I am here. Clamarás y él te dirá, estoy aquí. If you do away with the yoke, the clenched fist and malicious words. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. So, my dear friends, is exactly what we want to have. Pues eso es lo que, queridos amigos, es realmente lo que queremos tener. But many times we want to have the fruit of fasting without fasting. Muchas veces queremos tener el fruto del ayuno sin el ayuno. So we complain because we don't have this, we don't have that, we lack this, we lack that. But we have not taken the weapons to get that. Y nos quejamos que no tenemos esto y aquello, que no alcanzamos muchas cosas, pero en realidad no hemos tomado el arma para alcanzarlo. In our society of consumerism, we are so used to have good food and regularly and En nuestra sociedad del consumismo estamos muy acostumbrados de tener buena comida y tenerla regularmente. And it's an effort for us to fast on Y bread para and nosotros es un esfuerzo ayunar a base de pan y agua. It was not an effort for Our Lady because she loved bread. Y para la Virgen no era ningún esfuerzo porque ella amaba el pan. You know, when I met Don Amort, actually, little time before he died, and I said, Don Amort, you know, he was a big exorcist of Rome. Un poco antes de su muerte pude encontrar a Don Amort, que era el gran exorcista de Roma. And I said, Don Amort, Don Gabriele, how do you explain the power of fasting? Y yo le pregunté, Don Gabriel, ¿cómo explicar el poder del ayuno? So he answered me with a big voice, you know. He said, because fasting is demanding. Y me replicó con la voz profunda, ha dicho, el ayuno es demandante. Especially for us Italians. Es exigente, especialmente para nosotros los italianos. But I think for all of us. Pero yo creo que es así para todos nosotros. But the power of fasting is incredible. El poder del ayuno es increíble. Because what happens when we fast is Satan is defeated. Porque lo que pasa cuando nosotros ayunamos es que el Satanás está derrotado. So if we really fast from the heart to please God, si realmente ayunamos del corazón para agradar a Dios, and willingly we make this effort to follow the advice of Our Lady, the invitation of Our Lady, y si voluntariamente hacemos ese esfuerzo para seguir la invitación de la Virgen, with all our heart, con todo nuestro corazón, there will be two major fruits. Habrán dos frutos mayores. We get much closer to Jesus. Dos frutos muy grandes. Nos acercaremos más a Jesús. We get into ourselves His own love. Y recibiremos su amor. We strengthen our unity with Him. Y vamos a fortalecer nuestra unión con Él. And we defeat Satan. Y vamos a derrotar a Satanás. So today there are many people suffering from they are dealing with the fruit of the action of Satan. Many. Hoy en día mucha gente lucha contra acciones de Satanás. And Our Lady said, dear children, the Catholic Church has forgotten fasting. Y la Virgen ha dicho, queridos hijos, la Iglesia Católica se ha olvidado del ayuno. You know, all the religions fast, all of them. Todas las religiones ayunan, todas. Islam, the Buddhists, the Hindus, all the Christian church except the Catholic Church. Islam, los hindús, budistas, todas las iglesias cristianas. The Jews fast a lot. Los judíos ayunan mucho. And we think we have fasted because we take fish instead of meat on Ash Wednesdays and Good Friday. Y nosotros creemos que estamos haciendo el ayuno cuando tomamos el pescado los viernes en lugar de la carne, los viernes santo y los miércoles de ceniza. And now we are not surprised to see that we have many problems into the church now. Y so much confusion. No nos sorprende ver que hoy en día tenemos muchos problemas y mucha confusión dentro de la misma iglesia. And don't forget that Our Lady said, dear children, he
who prays is not afraid of the future. No olvidéis lo que ha dicho la Virgen. Queridos hijos, el que reza no tiene miedo del futuro. And he who fasts is not afraid of Satan. Y aquel que ayuna no tiene miedo de Satanás. Because our fasting is like stealing the weapons of Satan. He's crushed. Porque cuando ayunamos, estamos robando el arma de Satanás y él está totalmente derrotado. And he will fit into our mind all kinds of reasons not to fast. Y claro, me va a dar tantas razones para que yo no ayune. For example, well, this is for other people. I can't do it. I can't do it. Por ejemplo, me va a decir, es para otras personas. Yo no puedo hacerlo. Actually, this phrase, I can't do it, we think of it too often. En realidad, esta frase, yo no lo puedo, la estamos pensando demasiado. Because we can do it. Porque en realidad lo podemos hacer. And when we decide to do it, we can do it. Y cuando realmente decidimos de hacerlo, lo podemos hacer. And it's good that we join with one or two other people on those days to be like comforted, like a little group, to fast together. Y es bueno si se encuentran 2 o 3 personas que ayunan juntos, porque así se sienten más fortalecidos y unidos. Because, fasting touches our body. Porque el ayuno se refiere a nuestro cuerpo. And the sacred body, our nature, it's for us, it's the first thing so many times. Y también el cuerpo sagrado de la naturaleza. And Satan knows why he wants to stop us from fasting. Y Satanás sabe por qué nos quiere distraer del ayuno. He's defeated. Porque así él está derrotado. We see in the Bible many occasions, even in Old Testament as well as the New Testament. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, we see how fasting has turned differently the mind of God and the project of God, the plan of God. Vemos cómo el ayuno hizo cambiar el proyecto de Dios en varias ocasiones. If God wanted to send something like a payment for us or something hard, he removed that plan because people got into fasting. Si Dios nos quiso castigar o mandarnos una penitencia, él cambió ese plan porque la gente se puso a ayunar. So I want to read now for you something very accurate. Os quiero leer algo muy actual. It will help you to examine very precise points in your real life. Y los va a ayudar a examinar unos puntos muy precisos en nuestra propia vida. Now be prepared, okay? Be prepared. Estad preparados. It's like demanding, but it will save us from so much evil. Esto es bastante exigente, pero nos va a ayudar y ahorrar de mucho mal. In order to fast the right way. Y todo esto para poder ayunar de buena forma. So the day of fasting, avoid judging others. En el día del ayuno, intenta evitar juzgar a otros. And discover in them the presence of Christ. Y descubre en ellos la presencia de Cristo. Avoid hurtful words. Evita las palabras que hacen daño. Instead, utter only healing sentences. En lugar de eso, utiliza solamente las frases que dan sanación. Refrain from discontent. Evita el desatisfacción. Yeah. Instead, fill your heart with gratitude. En lugar de eso, llena tu corazón con la gratitud. Refrain from anger. Evita el enfado. Instead, arm yourself with patience. En lugar de eso, ármate con la paciencia. Refrain from your pessimisms. Evita el pesimismo. Instead, fill your heart with Christian hope. Y en lugar de eso, llena tu corazón con la esperanza cristiana. Don't worry too much. No te preocupes demasiado. Instead, fill yourself with trust in God. En lugar de eso, llénate con la confianza en Dios. Avoid complaining. Evita quejarse. Instead, fill yourself with gratitude for the wonders of life.
En lugar de eso, llénate con el agradecimiento y la gratitud por los milagros de la vida. Refrain from stress. Evita el estrés. Instead, fill your life with prayer. En lugar de eso, llena tu vida con la oración. Refrain from resentment. Evita el resentimiento. Instead, fill your heart with forgiveness. En lugar de eso, llena tu corazón con el perdón. It's not finished, okay? No terminamos. Be patient. Avoid being haughty. Haughty? How do you call it? You know, haughty. Yeah. So avoid being haughty. Evita estar malo. Fill yourself with compassion for others. Llena tu corazón con la compasión por los demás. Refrain from discouragement. Evita la decepción. Instead, fill yourself with the enthusiasm of faith. En lugar de eso, llénate con el entusiasmo de la fe. Refrain from anything that separates you from Jesus. Evita todo lo que te separa de Jesús. Instead, fill yourself with everything that brings you closer to him. En lugar de eso, llénate con todo lo que te acerca a él. So you see, it's all about love. Como veis, se trata solamente del amor. So we have to remember the real goal of our life on earth. Tenemos que recordar cuál es nuestra verdadera meta de la vida en esta tierra. That already has been showing us all the time for almost 40 years. Que la Virgen nos está enseñando ya desde casi 40 años. The goal of our life is perfect love. La meta de nuestra vida es el amor perfecto. Push away the enemy that wants to prevent that way of holiness and salvation. Rechaza al enemigo que quiere prevenir The way of salvation, the way of holiness. El camino de la salvación. He wants us to be with him. Él quiere que estemos con él. And fasting gives us a clarity to recognize where he's working in our hearts. Y el ayuno nos ayuda a ver claramente dónde está él trabajando en nuestro corazón. And if the goal of our life is to be one with God, si la meta de nuestra vida es estar uno con Dios, through prayer and fasting we'll make it. A través del ayuno y la oración lo vamos a lograr. You know, Father Slavko was a very good example of the man who fasts. El padre Slavko era un buen ejemplo del hombre que ayuna. I've been blessed to be there for 9 years of his last 9 years of his life. Yo estaba bendecida de acompañarle los últimos 9 años de su vida en Medjugorje. And he would always fast on bread and water and exhort everybody to do so. Él siempre ayunaba a base de pan y agua y él siempre inspiraba a todos a hacerlo. And he said, you know, on the day of fasting, you get such a clarity. Y él decía, en el día del ayuno recibes una claridad tan fuerte that we can compare the fasting like a CAT scan. Que podemos ayunar, que podemos comparar el ayuno con una lata para los gatos. You know, one day a man came to him and said, Father, I can't fast anymore because when I fast, I am nasty with my wife. Just all the days of fasting. Un día se le acercó un hombre al padre Slavko y le dijo, Padre, ya no puedo ayunar porque los días del ayuno me pongo tan nervioso, estoy tan malo con mi mujer. He said, on the contrary, my friend, he said. Y él dijo, lo contrario, amigo mío. Because the fasting gets a light, an enlightenment on something that's wrong in your heart. Porque cuando ayunas recibes como una luz y ves más claramente algo que está malo en nuestra relación. For example, if you have a cancer somewhere and you don't know because you don't feel your cancer. Por ejemplo, si tienes un cáncer en tu cuerpo y no lo sabes porque no sientes todavía ese cáncer. The CAT scan will get the light on your tumor. El escanear va a iluminar ese tumor. And thanks to that, you'll have a surgery and we remove the cancer. Y gracias a eso vas a tener una operación y se va a remover, quitar el cáncer. So same thing for the fasting. Lo mismo es con el ayuno. What happens on those days when you are nasty with your wife? ¿Qué pasa en esos días cuando estás de mal humor con tu mujer? If the fasting gives you the light of what's wrong in your heart, that comes on those days.
el ayuno te hace ver claramente cuál es el problema entre vosotros. So instead of renouncing fasting, Entonces, en lugar de renunciar al ayuno, work on your aggressivity that is within you. trabaja en tu agresividad que hay en ti. And pray and fast so that the Lord make that aggressivity melt under the sun of his love. Entonces, ora y ayuna para que el Señor pueda derritar esa agresividad. So you see, and Father Slavko, one day, he said to a man, the man said, you know, Father Slavko, on the day of fasting, I am in bad humor. Y ese hombre le decía al Padre Slavko, ¿sabe, Padre Slavko, los días del ayuno estoy de mal humor? How fortunate you are, my friend, he said. Qué afortunado eres, amigo mío. Because I am bad humor every day. Porque yo estoy de mal humor cada día. So just a little bit of humor to say that, you know, we should definitely not think that we cannot fast. Bueno, es un poco de humor solamente para decir que definitivamente no debemos pensar que no podemos ayunar. I have here a text from the Cure of Ars. Tengo aquí el texto del cura de Ars. So the Cure of Ars was fasting even more than Father Slavko, I guess. Y imagino que él ayunaba más que el Padre Slavko. When you fast, you fight against your own self-love. Cuando ayunas, estás luchando contra tu amor propio. You defeat your own pride. Y estás derrotando tu propio orgullo. And you fight against your rejection of to do everything that you are not attracted with. Estás luchando contra toda esa lucha para no hacer las cosas que son buenas para ti. And not to go with the people that you encounter and that you don't like their personality. Para no acercarte a las personas que no te caen bien. Or their way to act. O su manera de actuar. And when you love this little mortification, y cuando amas esa pequeña mortificación, that nobody sees, que nadie la ve, parenthesis, Our Lady said, may your fast be not visible to others, except when you are in family, we have to, but try to make it secret. Entre paréntesis, la Virgen ha dicho que vuestro ayuno no sea visible para los demás, excepto, claro, cuando estamos en la familia, así que los miembros de la familia lo saben y lo ven, pero lo bueno es tenerlo en secreto. So, for example, you get up from your bed like a few minutes before the time. Por ejemplo, te levantas de la cama unos minutos antes del tiempo. Or you don't go on the streets and be curious about all the shops and things. You refrain from being curious. O cuando, por ejemplo, sales en la calle y evitas esa curiosidad de mirar en las tiendas y esas distracciones. And everything that may attract your eyes. Porque en realidad todo puede atraer tus ojos. Anything that... And then he said, oh, how many graces the Lord has given me by means of fasting. Y luego ha dicho, cuántas gracias Dios me ha concedido a través de los medios del ayuno. And he concludes saying, y concluye diciendo, I have obtained everything that I have asked from him for me and for the others. He obtenido todo lo que he pedido de él para mí y para los demás. So are you interested to get everything that you ask for? ¿Estáis interesados de obtener todo lo que queréis? Even if you're silent before me, I know you say yes. I want to obtain everything. E incluso si estáis en silencio ahora, yo sé que sí, si queréis obtener todo. And if you say I can't fast, it means that, okay, I'm not interested into the graces that the Lord has in store for me. Y si dices, pues no puedo ayudar, eso quiere decir, pues no estoy interesado en obtener todas las gracias que Dios me quiere dar. You know, Jesus himself, for 40 days he fasted. Jesús mismo ha ayunado por 40 días. And he was the Son of God. Y él era hijo de Dios. But he had to prepare all his mission. Pero tenía que preparar toda su misión. He had to get his mission very fruitful. It was a matter of saving humanity. Tenía que preparar todo bien para su misión de salvar la humanidad. And we are not aware of the incredible
hand that we give to God when we fast for His plans. No somos conscientes cuánta grandeza hay en el ayuno. Es como dar la mano a Dios para ayudarle en el plan de salvación. I remember a very famous Franciscan monk in Síguenos. Yo recuerdo de un franciscano muy conocido en Síguenos, Padre Stanco. And he was very simple, and he would be like sleeping on the floor or things like that. And but he was very, very close to God. Él era muy sencillo, estaba durmiendo en el suelo, pero él era muy cerca de Dios. He was more Franciscan than Francis in some ways, you know. En una forma era más franciscano que el mismo San Francisco. And what I'm going to tell you is from a friend of his from school, so she knew him. Lo que os quiero contar es algo que me contó una amiga suya de la escuela. So he was so close to God that his only blessing was making miracles of healing. Él era tan cerca de Dios que solamente con la bendición que hacía producía milagros de sanación. And people would come from all ex-Yugoslavia to see him, and especially had the grace for the children. Y la gente venía de verle de todas partes de ex-Yugoslavia solamente para obtener esa bendición para sus hijos. One day he heard the voice of Jesus. Un día él escuchó la voz de Jesús. Stanko, would you like to fast for my plans on bread and water for 7 years on a row, every day for 7 years? Escuchó la voz, Stanko, ¿quieres ayunar a base de pan y agua todos los días por 7 años? Well, I must say that in his family, when there was bread on the table, it was the good days because they were very poor. Pero claro, tengo que decir que en su familia, por ejemplo, cuando había pan en la mesa, eso se consideraba un buen día porque eran muy pobres. He said, yes, Lord, I will fast for 7 days on bread and water. Y él dijo, sí, Señor, voy a ayunar por 7 años a base de pan y agua. Yeah. And he did it. Y él lo hizo. Now, after 7 years of this, the Lord spoke to him again and said, Stanko, would you please add 1 more year to your fasting? Después de 7 años de ayuno así, el Señor le pidió, Stanko, ¿podrías agregar 1 año más del ayuno a base de pan y agua? Said, yes, Lord, I will. Y él dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. And he did. Y lo hizo. Now, guess what? Ahora, imaginad que the last day of the 8th year of his fasting, el último día de los 8 años de su ayuno, it was the 24th June of 1981. Era el 24 de junio de 1981. You know what was the day? ¿Y sabéis qué fue ese día? The first day of the apparitions, when he came the first time. El primer día de las apariciones, cuando la Virgen se apareció por la primera vez. How could he know that the Lord had that plan and he needed that priest to fast, to sacrifice himself, to prepare that incredible work of God that is Medjugorje? ¿Y cómo él podía saber que el Señor necesitaba ese sacerdote, ¿no? para preparar esa misión increíble para todo el mundo? He did not know. Él no lo sabía. But he trusted God. Pero confiaba en Dios. And he did. The Lord said, fast, and he did. El Señor pidió ayuna y él lo hizo. And the Lord has hidden from him the why, the goal of that fasting. Y el Señor le escondió de la razón de ese ayuno. And it exploded on that day. How it came from heaven. Y ese día explotó porque ese día llegó del cielo. And how many millions of people have been blessed by the apparitions of Our Lady, by her messages, by her blessing, by her words, by her tenderness. Y cuántos millones de personas han sido bendecidas por la Virgen, por sus palabras, sus mensajes, su bendición, su amor, su ternura. So my friend, when you are fasting, así que amigos míos, cuando ayunáis, according to Our Lady's instructions, según las instrucciones de la Virgen, you don't know, no sabéis where the fruit of your fasting is going to be. ¿Dónde van a ver los frutos de vuestro ayuno? But know one thing. Pero sabed una cosa. The Lord will be so grateful to you. El Señor va a ser tan agradecido a vosotros. That He will take your fasting. Que va a tomar vuestro ayuno. To help maybe 100 people, thousands of people that you will meet in heaven. Y va a ayudar a miles de personas que quizás vais a encontrar en el cielo. And they will tell you, thank you,
brother, my sister, thank you so much. Y te van a decir, gracias, gracias, tantas gracias, mi hermano, mi hermana. Because I was in the darkness, I was on the way of perdition, or the way of darkness. Porque yo estaba en el camino de la perdición, del camino oscuro. And I got the grace to be converted. Y he recibido la gracia de conversión. Thanks to your fasting, thanks to your offering of that fast. Gracias a tu ayuno, gracias a tu ofrenda del ayuno. This is why fasting should not make us sad, but happy and joyful. Y es por eso que el ayuno no debería ponernos tristes, sino alegres. You know, I had that personal experience. Yo he tenido una experiencia personal. You know, when I was younger, because of my weak health, I could not fast on bread and water because I couldn't even stand up. Cuando era más joven no podía ayunar así a base de pan y agua porque estaba muy débil, no podía ponerme de pie. But then Our Lady asked me to spread her messages wherever I was going to in mission. Pero luego la Virgen me pidió de difundir sus mensajes por todas partes donde iba en la misión. But I didn't like the fact that I didn't fast. And then I said to Our Lady, you think I will speak about fasting when I don't fast? No, I won't speak about fasting if I don't fast myself. I'm sorry, I won't do that. Pero no me gustaba esa idea porque yo misma no ayunaba y no podía hablar del ayuno a la gente cuando yo misma no lo practicaba. So I was a little bit, how do you say, naughty. Bueno, he sido un poco mala en ese sentido. I said, Mother, if you don't care that I don't speak about fasting and your children won't fast because they don't hear fasting, it's your problem. Y le he dicho, madre, pues si a ti no te importa que yo no voy a hablar del ayuno y tus hijos no se van a enterar de esto, pues yo estoy bien con esto. But if you want me to speak about fasting so that people may know about fasting and start fasting, pero si quieres que yo hable del ayuno para que la gente otra se entere y empiece a ayunar, you have to give me the grace. Tienes que darme la gracia. So I'll make a test. Así que voy a hacer una prueba to see if you understood my point. Para ver si habéis entendido mi punto. You know, tomorrow is Friday. Le he dicho a la Virgen, mañana es el viernes. You know that I cannot fast on the health level. I am not able to fast. But tomorrow is Friday. Y tú sabes que yo, en cuestión de mi salud, no puedo ayunar. Pero mañana es viernes. So I will take a piece of bread with me. Actually, I was in a journey. I'll take a piece of bread with me. I'll eat only bread and water. Y como yo estaba de viaje, he dicho a la Virgen, pues voy a llevar conmigo solamente un trocito de pan y algo de agua. And I'll make a test with you. Y voy a hacer una prueba contigo. If on that day, tomorrow, I don't feel hungry and I don't feel weak, it will be the proof that you have given me the grace to fast. Si mañana no me siento mala de salud, eso va a ser la prueba que tú me has dado la gracia del ayuno. Now the Friday came. Ha llegado ese viernes. I had my bread in my bag. Yo tenía ese pan conmigo. And I felt so good. Y me sentí tan bien. I was not weak. No estaba débil. I could stand up, I could walk, I could speak, I could do everything as a healthy person. Podía hablar, podía caminar, podía hacer todo lo que hace una persona sana. And so from that day I got the grace to fast. Y desde ese día recibí la gracia de ayuno. So I am just sorry that I didn't think of that before. Solamente ahora me da pena por no haberlo pensado antes. But Our Lady, you know, as all mother, she doesn't ask something from the child if she does not give the possibility, the grace to the child to do it. Pero claro, como cualquier otra madre, la Virgen tampoco pide algo de su hijo si no le da la gracia para poder hacerlo. So if you feel that you can't fast, así que si te sientes que no puedes ayunar, of course, unless your doctor said you with heavy medicine or medical things, you are not, to fast. Okay, these are something for the sick, for example. The sick are not meant to fast the same way. Claro, excepto los enfermos, a cuales los médicos mismos dicen que no pueden ayunar por los medicamentos y la terapia que tienen. But if you are not sick, pero si no estás enfermo, is asking you to fast. La Virgen te invita a ayunar a base de pan y agua. So if you think you cannot do it,
Si piensas que no lo puedes hacer, tell Our Lady, listen, Mother, how come you ask me to fast and I cannot do it? That's something wrong there. dile a la Virgen, Madre, ¿por qué me pides ayunar y yo no lo puedo hacer? Algo no está bien allí. So just start. Así Just que start. simplemente empieza. Tomorrow, maybe it's Friday or Wednesday or whatever. Just start. En el día del viernes o miércoles, simplemente empieza. And you will find out you are not dead on the evening after fasting. You are not dead. Y al final del día vas a ver que ya no estás muerto. And you know the fruit of that? Y sabéis el fruto de eso, That will come to your heart. que va a venir a tu corazón. Joy, Es la alegría, peace, paz, freedom. libertad. Because Jesus will be with you. Porque Jesús va a estar contigo. And you will add your fasting with that of Jesus that he fasted for 40 days. Y vas a agregar tu ayuno al ayuno de 40 días de Jesús. And he will use your fasting for something that will be not maybe revealed to you on the moment, but your family will get better. Y quizás tú no vas a entender, no vas a ver enseguida los frutos de tu ayuno, pero tu familia lo va a sentir. Your health will get better. Tu salud se va a mejorar. Your inner feeling will get better. Tus sentimientos interiores van a ser mejor. And Our Lady will come before you, open doors that you have never been able to open before. Y la Virgen va a ir delante de ti y te va a abrir la puerta que antes nunca las podías abrir. And the experience of the proximity of the enemy will be less sensible. Y también esa sensación de la cercanía del enemigo no se va a notar tanto. Your inner peace will increase. Porque se va a aumentar tu paz interior. Now maybe I spoke too much. I'm not sure if maybe I spoke too much. Maybe you will find your ways in what I said. But I'd like to end this meeting with you, this encounter with you, with a little prayer. Bueno, quizás he hablado mucho, pero espero que cada uno encuentre algo para sí, pero me gustaría concluir en este encuentro con una oración. Mother, you asked us to fast with love, with a heart. Madre, tú nos pides ayunar con el amor y con el corazón. And today, as so many people are suffering, really deeply suffering. Y hoy en día hay tantas personas que realmente sufren mucho. And because you said yourself, your suffering, dear children, is also mine. Y como tú has dicho, vuestro sufrimiento, hijos míos, es también mi sufrimiento. I can guess how your motherly heart is suffering. Yo puedo imaginar cuánto sufre tu corazón materno. Because many of your children, even the young people, some of them are desperate, they don't see the future. Porque muchos de tus hijos, muchos jóvenes están tan desesperados y no ven el futuro. So please remove the blindness on the heart, on the eyes of the heart. Así que quita, por favor, la ceguera del corazón. And give them, through fasting, give them the hope in the future. Y a través del ayuno, dales la esperanza para el futuro. As you asked, you told in your latest message. Como has dicho en tu último mensaje. You don't want us to be worried. No quieres que nosotros estemos preocupados. You don't want us to be afraid. No quieres que tengamos miedo. You're talking about the future generations. Estás hablando de futuras generaciones. You didn't come to tell us that is the end of the world today. No has venido para decirnos que es el fin del mundo hoy. You are preparing the victory, the triumph of your immaculate heart. Sino estás preparando el triunfo de tu corazón inmaculado. So we want to take your hand, Mother. Así que queremos tomarte de la mano, Madre. And we want to fast and pray, as you said. Y queremos ayunar y orar como tú has dicho. To hasten the triumph of your immaculate heart. Para apurar el triunfo de tu corazón inmaculado. And to shorten this period of time that is so hard. Y para cortar ese periodo que es tan duro. And to prevent the enemy to act in the heart of your children. Para prevenir al enemigo a actuar en los corazones de tus hijos. I want to offer my fast out of compassion for those who suffer. Quiero ofrecer mi ayuno por la compasión a aquellos que sufren. Because I believe in your word, Mother. Porque yo creo en tu palabra, Madre. That with
prayer and fasting we can obtain everything. que con el ayuno y la oración podemos obtener todo. I want to believe the holy cure of our Saint Jean-Marie Vianney, Yo quiero creer en lo que dice Santo Curas de Ars, that through prayer and fasting, he obtained everything that he asked for from God. que a través del ayuno y la oración él ha obtenido todo lo que pidió del Señor. Oh, Mother, I ask you one thing, Madre, te pido una cosa, that all those children of yours who are listening to this video que todos tus hijos que están escuchando esta conferencia, este video, may decide today hoy en día decidan to follow in your path, a seguir tu camino, to listen to your motherly voice, escuchar tu voz materna, to believe in you, a creer en ti, to follow your instructions seguir tus instrucciones with an infinite trust con la confianza infinita in your motherly love for us, en tu amor materno por nosotros, and change our mourning into joy, into a dance, y transformar nuestras quejas, nuestras lamentaciones en alegría y la paz, because this is what you want from us, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, because you love us so much. porque nos amas tanto. And he who follows your instructions, Y él que sigue tus instrucciones the happiest person on earth, es la persona más feliz en el mundo, because you came for love. porque tú has venido por el amor. And you know what, Mother, we all are so thirsty of love. Y sabes, madre, todos tenemos tanta sed del amor, But the real love, pero del amor verdadero, the love that doesn't deceive, el amor que no engaña, the love that doesn't stop, el amor que no para, the love that doesn't change, el amor que no cambia, the love that starts on earth and then continue in eternity. el amor que para en la tierra y continúa en la eternidad. Mother, I want to live under your motherly mantle Madre, quiero vivir bajo tu manto maternal and put my head on your immaculate heart, y apoyar mi cabeza en tu corazón inmaculado to be protected from the attack of the enemy. para ser protegido de los ataques del enemigo. And to do that, Y para poder hacerlo, I want to live your messages quiero vivir tus mensajes, at any cost, cueste lo que cueste, because I know porque sé the fruit of that. que el fruto de eso The fruit of that is peace in my heart on earth, es la paz en mi corazón en la tierra, then to be with you in eternity. y luego estar contigo en la eternidad. So I don't have any other desire, No tengo otro deseo, because in eternity I'll be with your son Jesus, porque en la eternidad voy a estar con tu Hijo Jesús, and you'll be so happy y tú vas a present your children to him. estar tan feliz de poder presentar tus hijos a Él. And I can imagine you telling him, Y puedo imaginar cómo le estás diciendo, you know, my son, ¿sabes, mi hijo? these children of yours were lost. Estos hijos tuyos estaban perdidos. In this society and this culture of death, they were lost. En esta sociedad y en esta cultura de la muerte estaban perdidos. But you sent me to Medjugorje, Pero tú me mandaste a Medjugorje and they heard my y messages, ellos escucharon mis and mensajes they decided one day to live those messages. y decidieron un día vivir esos mensajes. And look, now I'm bringing them to you, Lord. Y mira, ahora te he traído a ellos, a ti, Señor. Now take them in your kingdom, Tómalos a tu reino, because they accepted you. porque ellos te han aceptado, They decided for you. se han decidido por ti. They decided to put yourself, Jesus, my son, at the first place in their life. Han decidido ponerte a ti, Jesús, en primer lugar de su vida. Rejoice, my friend. Alegraos, This is the amigos. plan. Este This es is the el plan. plan. This is the plan of Medjugorje. Este es el plan de Medjugorje. And we've got to be witnesses of that. Y tenemos que ser testigos de eso. Because in some way the world is so sad today. Porque el mundo hoy en día está tan triste. But we want to be joyful and spread that joy. Pero nosotros queremos ser alegres y difundir esa alegría. So I say thank you, Our Lady, for coming. Así que gracias, Virgen, por haber venido. And I hope that every one of you today, Y espero que todos vosotros hoy we ask from the Holy Spirit that grace to follow the path of Our Lady in Medjugorje, pidáis la gracia del Espíritu Santo para poder seguir el camino de la Virgen de Medjugorje. to put ourselves
in her school of love, de ponernos en su escuela del amor, school of peace, escuela de la paz, that we may all gather in her motherly mantle and be offered to Jesus one day. así que todos nos juntemos bajo su manto maternal y nos ofrezcamos a Jesús un But día. not alone, Pero no solos, bringing with us thousands of other people that were right now, that are now working in the darkness. sino llevando con nosotros miles de personas que ahora están en las tinieblas. I was in the darkness myself until the age of 25. Yo misma estaba en la tiniebla hasta 25 años. I don't know who fasted for me, Yo no sé quién ayunó por mí, but someone fasted for me. pero alguien ayunó por mí. And I will meet that person or these people in heaven. Y yo sé que voy a encontrar esa persona o esas personas en el cielo. But I know that without those people, Pero sé que sin esas personas, today would be no more. hoy no existiría I would más, be dead already. que estaría muerta. So thank you for those who fasted for me. Así que gracias por aquellos que han ayunado por mí. And on my turn, I want to fast for those who today are in the darkness, and there are millions. Y ahora, por eso yo quiero ayunar por aquellos que están en la tiniebla y son millones. So thank you, Mother, for your coming. Gracias, Madre, por tu venida. And thank you, Jesus, for sending your mother in Medjugorje. Y gracias, Jesús, por haber mandado tu madre a Medjugorje. Thank you for this message of salvation that she gives. Gracias por este mensaje de salvación que nos da. Thank you, Mother. Gracias, Madre. You're so beautiful. Eres preciosa. We love you. Te amamos. Amen. Amén.